Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están hoy día aquí presentes de manera presencial y también saludamos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Agradecemos al Señor esa oportunidad también que tenemos de poder dar a conocer la palabra del Señor a través de las redes sociales. Hoy día comenzamos una nueva serie que nos va a tomar alrededor de 3 meses, donde vamos a estar hablando de la primera carta a Timoteo. Para poder entrar en una introducción, me va a ayudar usted con antónimos. ¿Ya? Si yo digo bueno, usted va a decir malo, ¿cierto? Si yo digo sabio, usted va a decir... Nos vamos a empezar a adentrar en el contraste, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Porque la Biblia nos muestra contrastes. Si yo digo carnal, usted dice espiritual, ¿cierto? Si yo digo muerto, vivo. Si yo digo luz, tinieblas. Si yo digo trigo, muy bien, cizaña. Si yo digo ángel, demonio. ¿Se da cuenta que la Biblia muestra contrastes? Y hoy día vamos a través de Timoteo, vamos a ver un contraste también que la Biblia nos va a mostrar. Si yo digo falso, usted dice verdadero. ¿Por qué verdadero? Bueno, porque la palabra de Dios nos muestra al apóstol Pablo asignándole una descripción a este joven Timoteo. Pero lo describe no porque se le ocurrió, sino que lo describe por la forma de ser de Timoteo. Pablo, y vamos a leer del versículo 1 al 11, no de manera continua, sino que lo vamos a ir viendo por los puntos que vamos a ir tratando. En el versículo 1 y 2 dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Veamos el versículo 2. A Timoteo, ¿qué dice? Verdadero hijo en la fe. Fíjese la descripción que el apóstol Pablo está haciendo con este hombre. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros vemos la carta de Timoteo y Tito, pertenece al grupo de los escritos de Pablo conocido como las epístolas pastorales. Se les llama así porque están siendo dirigidas a 2 amados hijos en la fe del apóstol Pablo. Uno se llama Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, y el otro se llama Tito, que estaba a cargo de la iglesia de Creta. El Nuevo Testamento habla mucho de Timoteo. Y el Nuevo Testamento nos va a mostrar las cualidades y características que habían en Timoteo. Y esas características y cualidades es que a Pablo lo determina a decir, este hombre es un verdadero hijo en la fe. Timoteo era un líder y pastor. Y Timoteo dejó huella en el Nuevo Testamento en la historia de la iglesia primitiva. Desde su convertimiento, desde la juventud hasta su muerte, su vida estuvo involucrada con el Señor. La pregunta es, ¿está su vida involucrada con el Señor? Cuando nosotros vemos la narración de Timoteo y cuando vemos Hechos de los Apóstoles, su nombre aparece más de 24 veces en el Nuevo Testamento. Timoteo era de Listra, probablemente se convirtió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahí yo digo, qué importantes son las misiones y qué importante es el evangelismo para poder llegar a aquellos corazones que no conocen al Señor. Su madre, Eunice, su abuela Loida, eran judías piadosas. Pero había un problema. En ese hogar había un padre griego pagano. Pero eso no fue impedimento para que Timoteo fuese criado y fundamentado en la fe. ¿A raíz de quién? ¿O a través de quién? Su madre y su abuela. Es decir, Timoteo fue criado en la palabra de Dios.
Vuelvo a la pregunta. ¿Está criando usted a sus hijos con la base, con el fundamento de la palabra de Dios? Pablo invitó a Timoteo a unirse al viaje misionero, porque no solamente se trataba del conocimiento intelectual, sino que tenía que practicar todo lo que él había aprendido y ver la calidad, las características, las cualidades de Timoteo. Fue ordenado y encomendado oficialmente por los ancianos de la iglesia. Ya sabes, vaya a aplicar. ¿Tienes conocimiento intelectual? Haz la práctica. Ministró al menos 5 iglesias: Tesalónica, Corintio, Filipos, Berea y Éfeso. Y no tan solo Pablo dice que es un verdadero hijo en la fe, sino que 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 le dice: pero tú, oh hombre de Dios. Entonces ya estamos viendo en Timoteo una persona dedicada al Señor. Un verdadero hijo en la fe, en la serie que nosotros vamos a ver durante todos estos meses. Pero un verdadero hijo en la fe se forja, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, diariamente. Diariamente Timoteo fortaleció su relación con Dios y se involucró en la obra de Dios, es decir, en la iglesia. Y el involucramiento en la iglesia va más allá de ir simplemente al culto el día domingo. Es involucrarse. Es involucrarse con Dios en una entrega total. Cuando decimos una entrega total y hablamos del ser, estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de espíritu y estamos hablando de alma. Y cuando decimos que nos involucramos todo nuestro ser, involucramos también todas las áreas de nuestra vida. Mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida eclesiástica, mi vida social. Todas las áreas de mi vida, cuando digo mi vida no me refiero a mí, me refiero a un creyente cualquiera. Toda mi vida está involucrada, inmersa en el Señor. Timoteo fue calificado como un verdadero hijo en la fe, porque su vida estaba involucrada con Dios y con su obra. No solamente de un conocimiento intelectual, sino de una práctica diaria en su vida personal y en su iglesia. Entonces, para poder ser un verdadero hijo en la fe, Timoteo nos enseña, o Pablo le enseña a Timoteo, 3 características que vamos a ver entre el versículo 1 y el versículo 11. Número 1, si está notando, una instrucción. Es decir, aprender doctrina. Número 2, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es cuidar tu corazón. Y número 3, un conocimiento. ¿Sabes doctrina? ¿Cuidas tu corazón? Aplicas la palabra de Dios. Cuando hablamos de una instrucción, en el versículo 3 dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. El apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo una cosa: necesito que te quedes en Éfeso. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Qué es lo que dice el texto? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Usted se quiere forjar como un verdadero hijo en la fe? Sabe que no es de la noche a la mañana. No es
ni es orando solamente. Para forjarse como un verdadero hijo en la fe, conlleva trabajo, conlleva desafíos, proyectos, ideas, y todo eso lo englobamos como un sacrificio. Los que han tenido la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico saben que no es fácil, no por el tema necesariamente de las materias, es porque ¿dónde calzamos los horarios para poder estar en clases, para poder estudiar, para poder hacer los trabajos, sabiendo que tengo otras responsabilidades también? Como esposo, como padre, como trabajador, etc. Conlleva sacrificios. Me tengo que levantar temprano para poder tener mi devocional. Conlleva esfuerzo. Conlleva dedicación. Pero para poder llegar a esta instrucción, significa que tenemos que hacer la tarea. Pablo le encargó una tarea a Timoteo. En el griego hay una palabra que se llama parángelo, que significa transmitir un mensaje, que es la instrucción, que es anunciar, que es mandar, que es ordenar. Entonces Timoteo necesitaba transmitir el mensaje. Pero ojo, ¿va a poder transmitir usted un mensaje que no conoce? ¿Va a poder instruir a otros de la palabra de Dios si para usted la palabra de Dios es algo desconocido? No puedo. Quiero aconsejar, pero ¿qué? ¿En base a sus experiencias? ¿En base a su modelo de vida? ¿O en base a la instrucción bíblica? Porque ese es el punto. Entonces tenemos que hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Instruir. La iglesia se asienta, se fundamenta sobre la verdad de Dios. ¿Pero qué dice el texto? A algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos. Es decir, que en la iglesia había hombres que enseñaban la heterodoxia. Usted dice, ¿qué está hablando? Una palabra griega que se compone en dos partes. Heteros es otro, diferente. Y doxa es doctrina. Es decir, estos hombres enseñaban una doctrina diferente. Producto de esta heterodoxia, la iglesia en Éfeso se estaba apartando de la verdad porque estaban desviando hacia una doctrina completamente diferente. Y esto era perjudicial. ¿Sabe por qué? Porque se apartaban de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que hacía la doctrina extraña? Busca suplantar la palabra de Dios, invalidando o tratando de invalidar la voz de Dios. A través de estas doctrinas querían dejar sin efecto el mandato de Dios. Una falsa enseñanza o una falsa doctrina es todo lo que contradiga, anule, añada o elimine lo que Dios ha establecido como verdad. En base a eso tenemos que estar atentos. La verdadera doctrina, ¿qué es lo que hace? Fundamenta la verdad de Dios y anula las tradiciones humanas, que muchas veces pasan a ser más importantes y de mayor importancia que la misma palabra de Dios. Entonces estas enseñanzas o tradiciones por sobre la palabra de Dios los hacía desviarse de la fe. Cuando hablamos al principio le dije ponga atención o dígame un antónimo de verdadero. Claro, de verdadero, de falso. ¿Por qué le pedí que hablara del antónimo de falso o el juego de palabras falso y verdadero? Porque la Biblia muestra, y quiero que ponga esto en su mente, que hay falsas enseñanzas, tanto en los tiempos de Timoteo como en los de hoy. Hoy día hay falsos pastores,
hoy día hay falsos maestros que son simplemente engañadores. ¿Por qué Pablo está hablando con Timoteo sobre esto? Porque Éfeso era una ciudad atrapada entre las corrientes de muchas religiones y filosofías, tanto orientales como occidentales. Los hermanos estaban expuestos a una mezcla de creencias, de doctrinas extrañas y falsas. ¿Acaso nosotros no, si nos metemos en las redes sociales? Éfeso era una iglesia influenciada por el gnosticismo del culto a la diosa llamada Diana, que reinaba en Éfeso. Y ese culto a esta diosa se estaba infiltrando en la iglesia. La iglesia funcionaba en casas, entonces ahí se levantaron maestros contradiciendo los principios del Evangelio y contradecían hasta la humanidad de Cristo. Estos falsos maestros utilizaban el Antiguo Testamento para enseñar mitos, enseñanzas que las personas se imaginaban o inventaban y que solo promovían el argumento. No la edificación, no la transformación, como plantea la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿qué tipo de doctrina usted está aprendiendo? Y yo no sé si usted se ha dado cuenta o si usted ha valorado o ha tomado conciencia de que la Iglesia Bautista Vida Nueva, además de promover la enseñanza de la sana doctrina, tiene un instituto bíblico. Y no vengo a promocionar el instituto bíblico, pero inscríbase. Donde hombres y mujeres preparan doctrinalmente a hermanos de la congregación. Donde uno se golpea la cabeza con los profesores durante el año y pensamos y decimos, ¿qué enseñamos? ¿Qué entregamos? Y se han levantado cursos para mujeres, especial para mujeres. Y se han levantado cursos para jóvenes, especial para jóvenes. Y se han levantado cursos para varones, especial para varones. Y se han levantado cursos de bachiller completamente para hablar de doctrina. ¿Con qué finalidad lo hacemos? ¿Por qué ocupamos el tiempo lunes, martes, miércoles, inclusive hasta el jueves, para poder proveer doctrina a la iglesia? ¿Con qué finalidad? Para que usted crezca como un verdadero hijo en la fe. Eso es lo que nosotros queremos. Que usted pueda aprender lo que la Biblia dice, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas y hay falsas enseñanzas. O hay personas que nombran falsos apóstoles y profetas. Hay hombres que en un elevado pseudo nivel espiritual y que a través de la engañosa imposición de manos proveen una unción a otro hombre. Y ese hombre que recibe la unción llega a su iglesia local imponiendo manos como que si el toque de la mano de este hombre fuera a transformar esa vida. Y no la transforma. Cáigase, revuélcase, haga lo que quiera, pero esa vida no se va a transformar. Porque para que esa vida se transforme, usted tiene que someter su orgullo, su vanidad, su soberbia a la voluntad de Dios. Y eso merita esfuerzo, dedicación, trabajo. Hay doctrinas que niegan la divinidad de Cristo. ¿O no le han golpeado la puerta trayendo un mensaje de Dios? Pero cuando usted confronta a estas personas, dos que generalmente van, confróntenlos con Juan 1:1 y Juan 1:14. Se complican. Porque en la Biblia que nosotros leemos, Jesucristo es Dios. En la Biblia que ellos leen, Jesucristo no es Dios. Porque Jesucristo es un ser creado. Eso es herejía. Eso es una falsa enseñanza. Y eso es doctrina que usted tiene que defender. Doctrinas que niegan la
divinidad de Cristo. También van dos caminando, pero de un color de pelo más claro que el mío, pero que niegan la Trinidad. Porque para ellos el Espíritu Santo es simplemente un poder que emerge de Dios y no una persona. Entonces, si no sabemos doctrina, ¿cómo vamos a enseñar? Hoy día hay evangelios, la doctrina del evangelio de la prosperidad. ¿Dónde pone el foco? En el recurso económico, en los bienes materiales, no en la santidad que el Señor demanda de sus hijos. Entonces voy al culto porque necesito que Dios me bendiga. Pero usted Dios los bendice cada día, con su presencia, con el alimento, con el trabajo. Vamos a pasar situaciones a lo mejor difíciles y de escasez, pero es parte del propósito de Dios. Evangelio y predicaciones motivacionales, donde necesitamos elevar el espíritu a través de canciones que nos lleven a las emociones y que nos hagan llorar y que nos hagan sentir una supuesta presencia de Dios falsa y engañosa. Pero no nos sentimos bien porque han tocado nuestras emociones. ¿Usted ha llorado con las alabanzas que los hermanos cantan? Emocionan. ¿Sabe cuándo emocionan? Cuando la letra habla de la grandeza de Dios. Y cuando decimos que Dios es santo, cuando decimos que Dios es poderoso en una canción, cuando decimos que Dios es justo, eso debe conmover tu vida, remecer tu corazón, porque le estamos cantando al Dios vivo. Pero las emociones es, Señor, levántame, Señor, recógeme, Señor, asísteme, si eso el Señor lo va a hacer, porque porque Santiago dice que Dios conoce nuestra necesidad. Y no necesitamos estar reclamándole al Señor, pero por favor, Señor, haz esto conmigo. Dios lo va a hacer. Pero dentro, obviamente, de su voluntad. Experiencias llamadas doctrinas. Hermanos, hay que orar a las 3 de la mañana, porque ahí se abren los cielos y el poder de Dios desciende. Yo duermo. A las 3 de la mañana yo estoy durmiendo. No sé usted. Pero yo a las 3 de la mañana duermo porque tengo todo un día, como decían de mi hijo, de trabajo. Entonces necesito dormir, necesito descansar. Si el Espíritu de Dios me levanta a las 3 de la mañana a orar e interceder por una persona, créame que lo voy a hacer. Pero no está dentro de mi rutina estar orando a las 3 de la mañana, porque supuestamente a esa hora los cielos se abren para que emerja un poder sobrenatural. Dios está por sobre los horarios. Exactamente. Hay otras personas que proclaman y que decretan. Vamos a proclamar, vamos a decretar para que Dios haga como yo quiera. ¿Y quién soy yo para exigirle a Dios lo que tiene que hacer? Si la Biblia me enseña a mí que todo tiene que hacer según su voluntad, porque así Cristo enseñó a orar, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cubrirme con la sangre de Cristo para protección, como si la sangre de Cristo fuera un escudo protector. ¿Sabe lo que hizo la sangre de Cristo? Pagó el precio de su pecado. Cristo la derramó por nosotros. Eso hizo la sangre de Cristo. Nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Quiere ser un verdadero hijo en la fe? Estudie doctrina, proclame la sana doctrina. Si tiene dudas doctrinales, tenemos cuatro pastores que podemos proveer doctrina. Tenemos más de 10 o 12 profesores del Instituto Bíblico. Hombres o mujeres. Tenemos más de 30 líderes en esta congregación donde usted puede ir a golpear o llamar por teléfono y preguntar por doctrina. O sea, hay gente que a usted le puede enseñar si tiene alguna duda. Pero vaya y pregunte. Consulte libros de teología sistemática. Pero pregunte, ¿qué autor puedo leer?
y ahí vamos a proveer nosotros. Y lleve todo lo que escuche a la luz de la palabra del Señor. Número 2, un propósito. Dice, cuida tu corazón. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. La palabra telos es propósito. Y en el original tiene la idea de fijar un punto definido o meta. Y este propósito que Pablo pone sobre Timoteo es que tengas un corazón puro. El amor nacido de un corazón puro, el propósito de este mandamiento era conducir a la práctica del verdadero amor. El verdadero amor nace de Dios. Dios es amor, lo dice el apóstol Juan. La práctica del amor del creyente debe ser basada en las Escrituras. De lo contrario, es simplemente muerta, estéril y no genera frutos. Un corazón puro es un corazón no contaminado por el pecado. Y cuando hablamos en el sentido teológico del corazón, estamos hablando del centro del ser, de sus afectos, de sus pasiones, donde se gesta la sabiduría y el entendimiento. Dios no vino a reparar su corazón. Y entienda bien esto. Lo que Dios vino a hacer fue a poner un corazón nuevo desde el momento de su conversión. Y simplemente Dios está cumpliendo su palabra al poner este nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando usted tomó una decisión por Cristo, ese corazón fue puesto nuevo. ¿Para qué? Para que usted piense como Cristo, mire como Cristo, hable como Cristo, actúe como Cristo. El rey David, producto de su pecado, le pidió al Señor, Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón puro es un corazón que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene una instrucción, inmediatamente usted se fija una tarea. Es decir, Pablo puso en Timoteo la instrucción, la doctrina, e inmediatamente hubo un propósito detrás de esa doctrina. ¿Cuál es? Cuida tu corazón y actúa bajo una buena conciencia. Estudiantes de teología propia, ¿de cuántas partes se conforma el ser o el hombre? Muy bien, Patricio Carroza. 2 partes. ¿Cuáles son esas partes? Muy bien, un 7 para la próxima clase. Material e inmaterial. ¿Cuál es la parte material? El cuerpo. El viernes estuvimos en reunión de matrimonios. Y teníamos que poner algo hacia el esposo, una esposa o esposo, un piropo. Y mi esposa dijo que tenía bonito cuerpo. Eso lo dijo mi esposa. Yo le creo, no sé ustedes. Y la parte inmaterial es donde está la conciencia. Y la conciencia, en términos simples, es tener el mismo conocimiento de Dios entre el bien y el mal, en el sentido moral. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted sabe lo que es bueno de lo que es malo? ¿Cierto? No necesitamos darle una lista de cosas para que usted entienda lo bueno de lo malo. Pregunta, ¿su hijo de 3 años sabe lo bueno de lo malo?
O sea que cuando se roba el dulce y sale corriendo a la pieza, ¿no entiende que eso es malo? Sí sabe, hermanos. Porque hay una conciencia de que el niño va entendiendo lo que es bueno de lo que es malo. Mi hija Amparo, no debía haber dicho el nombre. Estábamos una vez en el almuerzo y yo acostumbro a dejar la bebida en el suelo. Siempre ha sido mi costumbre. Entonces estábamos almorzando los dos con Karen y, bueno, la Josefa estaba un poco más grande, y de repente yo siento un y miro la bebida y no estaba, y salgo corriendo a la pieza y la Amparo estaba así. Y de ahí que salió buena para la Coca-Cola. Porque sabe que era malo. Por algo se escondió, por algo se fue a meter a su pieza, y si no fuese por la abertura de la tapa, yo no me doy cuenta, y quizás después un coma diabético. Entonces, nosotros sabemos lo bueno de lo malo. Y la palabra de Dios, en esta moralidad, el Señor demanda que sus hijos, estos hijos, ¿cierto?, que son creyentes, salvo por la fe, actuemos en justicia y en santidad. Usted y yo estamos llamados a actuar en justicia y santidad. ¿Qué es la justicia? ¿Sacar un arma y comenzar a matar a todo el mundo que me parece mal? No. La justicia tiene que ver con hacer lo moralmente correcto, y usted lo sabe. Usted lo sabe. No necesito decírselo. Usted entiende cuando está actuando correctamente. Justicia. Y la santidad es vivir apartado para Dios, es decir, separado del pecado. Una persona con buena conciencia vive y se comporta según el código moral de la excelencia dada por Dios, que es su santidad. Vive por convicciones, vive en rectitud y tiene la capacidad total de poder discernir lo bueno de lo malo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Un verdadero hijo en la fe no se desvía de la palabra de Dios. Un verdadero hijo en la fe usa la palabra de Dios como un argumento válido y verdadero. No pretende ser maestro, un verdadero hijo en la fe. ¿Sabe por qué? Porque es un maestro. ¿Y por qué es un maestro? Porque ha sido capacitado por el Espíritu Santo con un don para poder ejercer enseñanza. Y un verdadero hijo en la fe entiende lo que dice. Un falso hijo en la fe, ¿qué es lo que hace? Se desvía de la palabra de Dios. Se aparta de la palabra de Dios y usan vanas palabrerías. Tu presencia está aquí. Y una serie de cosas solamente para afectar su mente. Quieren ser maestros, pero no entienden porque carecen de la luz de Dios. Aplicación. Fíjese usted como propósito tener un corazón puro y una buena conciencia. Para ello, vea el ejemplo de Jesucristo a través de los evangelios. Estudie la vida de Jesús y hágase una radiografía. Revise sus acciones y decídase a no contaminarse ni sus pensamientos, ni su boca, ni sus ojos, ni su mente con el pecado. Tenga firmes convicciones en Cristo. Una instrucción, un propósito y por último, un conocimiento. Y aquí quiero darle un tips, quiero darle un dato. Y utilice una doble A. ¿Qué significa esta doble A? Aprendí, apliqué. Fácil. Hoy día se me enseñó que no es importante, que robar es pecado, no robo más. Hoy día se me enseñó que es importante orar, oro. Hoy día se me enseñó que es importante ofrendar, ofrendo. ¿Entiende? Aprendí, aplicó.
Esa es la mejor forma de dar a entender que usted sabe. ¿Qué es lo que hacían los falsos hijos en la fe? Predicaban doctrinas erróneas. La heterodoxia que llamábamos delante. Discursos y palabras basadas en interpretaciones personales. Pero la palabra de Dios, la ley, reúne características importantes. Váyase por favor a Romanos capítulo 7, versículo 12. Cuando hablamos de que reúne características importantes, usted tiene que entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios. De Él mismo emergió este libro santo. Y Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, así que la ley es santa. Y fíjese bien en el texto, porque en la ley, porque en la Biblia, porque en la palabra de Dios, Dios dispuso mandamientos. ¿Sí? Y esos mandamientos reúnen estas características. Un mandato para usted no es algo malo, es algo santo, es algo justo y es algo bueno. Es decir, si la palabra me está mandando a mí a hacer algo, yo tengo que poner en mi mente que eso es santo, justo y bueno. ¿Qué significa que sea santo? Que está libre de toda corrupción, de pecado y de maldad. ¿Qué significa que sea justa? Que es recta y es capaz de cumplir el propósito por el cual fue designado por Dios. ¿Y qué significa que es buena? Que nutre el espíritu porque refleja el carácter de Dios santo y amoroso. Entonces el verdadero hijo en la fe valora esta voz de Dios. Cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios y las usas legítimamente y obedeces a Dios, eso se transforma en algo santo, justo y bueno. Pero la ley que se presenta acá de Pablo a Timoteo va a mostrar entre el versículo 8 al 11, 14 formas de vida, estilos de vida. Estilos de vida o acciones que estaban completamente apartados de la verdad de Dios. Acciones que Dios aborrece de estos hombres impíos que vivían sus vidas sin el temor de Dios, diariamente. Sin Dios como su Padre, sin Dios como su prioridad, sin Dios como su autoridad en su vida. 14 prácticas contrarias a la ley de Dios, donde a lo mejor en alguna de ellas usted practicó. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, le permite ver como Dios. Y ahí usted puede decir que esto para Dios es pecado, entonces para mí también es pecado. Porque el que desconoce la palabra de Dios actúa sintiendo, viviendo, sin saber que está ofendiendo a Dios. No, robar no es pecado porque para mí es mi trabajo. No, mentir no es pecado porque hay que mentir a veces. A mí me dieron un consejo. Cuando estábamos postulando a la Josefa a la gratuidad, mi vecina me dijo que dijera que Karen y yo vivíamos separados. Eso puse. Y no. Es un consejo. Es un consejo. Obviamente, con Karen escuchamos y dijimos, no lo vamos a hacer. Porque ¿de quién dependen nuestras vidas? No de la mentira, no del engaño. Depende de Dios. Y Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Yo no le voy a enseñar a Él cómo tiene que hacerlo. El conocimiento de la sana doctrina te lleva por un camino de obediencia a Dios, donde su ley, su palabra, ¿qué es lo que hace? Ilumina, mi querido hermano, tu andar. Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad y el conocimiento de Cristo lo da su palabra. Y esta palabra le permitirá a usted ir aplicando la enseñanza de Cristo diariamente en su vida. ¿Cómo aplicamos este último punto del conocimiento de aplicar su palabra? Nunca se olvide de las dos A. Aprendí, apliqué.
Es la forma más clara de poder llevar a cabo las ordenanzas de Dios. Y por último, identifique sus acciones de pecado y busque la forma de apartarse de esas conductas. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿quiere ser un verdadero hijo en la fe? Cumpla con la instrucción, doctrina, con un propósito, cuidar su corazón, y con un conocimiento, aplico lo que he aprendido. Oramos y damos gracias al Señor. Señor amado, te damos muchas gracias por esta mañana donde podemos una vez más, con libertad, abrir tu palabra y extraer de ella la enseñanza. Ruego, Padre, que todo lo que hayas entregado, lo que le hayas hablado a mis hermanos, sea de edificación para sus vidas. Que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón y nos permita ser estos verdaderos hijos en la fe. Oramos, Padre Celestial, por todos aquellos que están en casa, que no han podido venir producto de enfermedades o situaciones de fuerza mayor, para que también sustentes sus vidas espirituales, Señor. Y que este mensaje también llegue al corazón de ellos. Rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.